Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en estas jornadas sobre la nueva Ley de Simplificación Administrativa. Muchísimas gracias a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, que junto con la EFIAP hemos organizado esta jornada. No me he presentado, soy María del Mar, la secretaria técnica de la escuela. Y dar las gracias también a todas las personas que nos siguen por el canal de YouTube de la EFIAP. Y vamos a hablar esta tarde de las medidas que afectan al ámbito urbanístico, y para ello vamos a contar con Antonio Navarro Corchón, que es teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, que lo tengo a mi lado. Y después Javier Royan Sánchez, que es director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento. Y por otro lado también vamos a tratar las medidas que afectan al ámbito medioambiental, y para ello nos hablará Juan Antonio Mata Tamboleo, que es director general de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Investigación, Universidades y Mar Menor. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes por su colaboración, y sin más, pues lo dejo con Antonio, que seguro que será súper interesante todo lo que veamos aquí esta tarde. Pues nada, un saludo y Antonio. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Veo que se escucha bien, veo por vuestras miradas. Lo primero es agradecer, por supuesto, a la Consejería de Empresa, Economía y Empleo y a la Escuela de Formación e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues la invitación al Ayuntamiento en mi persona a participar de estas jornadas sobre la nueva Ley de Simplificación Administrativa. La simplificación administrativa es un principio esencial orientado a reducir cargas administrativas, a racionalizar y optimizar los procedimientos administrativos, y cuenta, como todos sabemos, con un sólido respaldo normativo, tanto en el ámbito europeo desde la Directiva de Servicios de 2006, en el ámbito nacional, con las vigentes leyes, por ejemplo, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con la introducción de la tramitación electrónica, que ha supuesto un cambio radical en la tramitación de los procedimientos administrativos, y, por supuesto, también con la introducción, vamos a decir, generalizada de la figura de la declaración responsable. Por supuesto, también en la normativa autonómica, desde, quiero recordar, la Ley de Apoyo a los Emprendedores en el año 2013, y luego han sido sucesivas las legislaciones en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, también en otras comunidades autónomas y, como digo, en el Estado, pues que han seguido incidiendo en esta simplificación y agilización administrativa. En el ámbito urbanístico quiero resaltar que todavía sigue siendo, no descubro nada, una asignatura pendiente, sin ninguna duda, tanto en el ámbito del planeamiento, con la hipertrofia de numerosísimos informes sectoriales que han ralentizado en exceso, desde luego, todos los procedimientos, como digo, urbanísticos en la planificación urbana, gestión y, por supuesto, en el nivel de las licencias. Tampoco descubro nada indicando que los incumplimientos de los plazos legales pues son flagrantes, sobre todo en los grandes ayuntamientos. Y una de las medidas que precisamente debe ser parte de la solución, que desde luego también debe ir unida a la concienciación y a la formación de todos los que intervienen en los procedimientos, porque hay que dejar claro que la burocracia excesiva no solamente retrasa los procedimientos, sino que mina la confianza de los ciudadanos hacia las administraciones, además de obstaculizar el desarrollo económico y social. Bien, la introducción en la ley de la distinción entre licencia básica y licencia urbanística constituye, desde luego, una importante novedad
En alguna comunidad autónoma, concretamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, se implantó tras la pandemia y, en definitiva, consiste en fasear en 2 momentos la tradicional licencia de obras. Su objetivo es obvio, es agilizar, en definitiva, el inicio de las obras, partiendo de la idea de que, efectivamente, la construcción es un motor, por supuesto, un motor esencial de la economía, intensivo en la generación de riqueza y empleo, y, como digo, agilizar es el objetivo, previa comprobación, ahora veremos, y validación de los parámetros, de una serie de parámetros urbanísticos y sectoriales absolutamente esenciales. Establece la ley que existen 2 posibilidades de tramitar ahora los procedimientos de licencia urbanística. Uno puede ser con la intervención de las entidades de colaboración urbanística u otra con el tradicional procedimiento de solicitud ante el ayuntamiento de esas licencias. La regulación de esta figura de las entidades de colaboración urbanística es absolutamente esencial y va a suponer, estoy absolutamente convencido, en la experiencia que he podido constatar con homónimos míos, concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, pues va a suponer, desde luego, el desbloqueo de lo que yo llamaría del urbanismo en masa que soportan sobre todo los grandes ayuntamientos. Hay que recordar que, además de las licencias, hay otros títulos de intervención, como veíamos antes, que los ayuntamientos controlan, es decir, son los mismos funcionarios los que informan las licencias, los que controlan ex post las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, los que informan los usos provisionales, la disciplina urbanística, la cédula, los informes de viabilidad, los que asisten a las actas de tira de puertas. Evidentemente, esto en un gran ayuntamiento supone, como digo, una gran carga de trabajo. La entidad colaboradora urbanística, y ahora Javier en la siguiente ponencia se extenderá sobre ello, es una figura que ya funciona de manera eficaz en otros ámbitos de la actividad administrativa hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo, que en la concejalía llevo también la competencia de medio ambiente, puedo también confirmar que, esta Fuensanta, el servicio, que las ECAs, que las entidades de control ambiental, que también entran dentro de esa colaboración público-privada, pues suponen un instrumento de inestimable, digamos, ayuda a las administraciones o las entidades de control de calidad de la edificación, que también en la consejería ayudan mucho en toda la parte de control de calidad de la edificación, hormigón, etcétera, o en el ámbito de industria. Y, como digo, también ya hay una experiencia previa en su funcionamiento, concretamente en la Comunidad de Madrid, y también se está extendiendo a otras comunidades autónomas, como es el caso de Murcia. Hay aquí una cuestión muy importante, que es la sustitución del informe técnico del funcionario municipal por el certificado de conformidad de esa entidad de control urbanístico, conforme al artículo 268 bis punto 3. Es decir, a partir de ahí, solo con el informe jurídico se procedería posteriormente a la concesión de esa licencia, que tiene un plazo de 15 días en el caso de la licencia básica con ECU, un mes en caso de que no se intervenga esta entidad colaboradora, pero, como digo, este aspecto se entrará en la siguiente ponencia. La licencia básica, su objeto son las obras de nueva planta, sustitución o reestructuración total. En definitiva, es, como vemos, y decía antes, una licencia por fases. Aquí lo que se van a comprobar son una serie de parámetros urbanísticos esenciales. Estos parámetros urbanísticos, que se recogen, como digo, en la ley, pues hacen referencia a la edificabilidad, básicamente superficie de parcela, posición y ocupación, todos los parámetros
retranqueos, tipologías de edificación, condiciones de los patios, usos, situación de los mismos en el edificio, aparcamientos, todo lo que son las dotaciones obligatorias. Hay aquí un aspecto que también quería traer a colación, que ha reforzado precisamente esta licencia por fases, que es la Orden ECO 2003, que ha sido modificada por la Orden 599/2025, estoy hablando del Ministerio de Hacienda, sobre normas de valoración de los bienes inmuebles, no está en la diapositiva, de los bienes inmuebles para su financiación, que admite estas licencias básicas, que denomina esenciales, cuyo objeto, y así dice la orden del Ministerio de Hacienda, es agilizar las promociones inmobiliarias. En definitiva, lo que se permite con ello, como digo, es comprobar estas conducciones volumétricas, parámetros esenciales, y que se inicie la obra, concretamente la estructura, la envolvente del edificio, mientras se tramita la licencia urbanística, que va a ser la que legitime finalmente los usos y la ocupación del inmueble, y que verificará la licencia urbanística los aspectos, los documentos técnicos relativos a obras, ámbitos normativos sectoriales o instalaciones no incluidas en la licencia básica. Entrando en la documentación a acompañar a la misma, todo esto lo hemos recogido, lo vamos a recoger y publicar próximamente en una instrucción técnica en desarrollo precisamente de la ley. Como digo, en esa documentación a acompañar a esa licencia básica estaría, por un lado, el proyecto básico y el de ejecución, que deben especificar de manera separada, lógicamente, el cumplimiento de los parámetros a que anteriormente me he referido. La ley exige el proyecto básico y también el de ejecución. Es verdad que nosotros ahora mismo, para la licencia, solamente exigimos el proyecto básico, y luego para el inicio de obra es cuando solicitamos el certificado del proyectista. Como la ley lo que pretende es que se inicie la obra con la licencia básica, por eso se pide ese proyecto de ejecución. Lógicamente, el presupuesto, el proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones, una serie de datos estadísticos, los anexos de servicios, abastecimiento, saneamiento, electricidad, urbanización, el presupuesto para la autoliquidación del ISIO, y de las tasas, si las hubiera, la declaración responsable del técnico sobre la conformidad del proyecto con la normativa, en los estudios de gestión de residuos, el anexo en materia de inundabilidad, si es que estuviese la parcela dentro de zona inundable o de flujo preferente, solicitud de autorización de organismos sectoriales y el estudio geotécnico. Todo esto, como digo, toda esta documentación, lógicamente la recogeremos, como he dicho antes, en una instrucción técnica. Una vez comprobada que esa documentación es completa, pues se evacuará el correspondiente informe técnico. Estamos en un procedimiento SINECU. Ese informe técnico y exclusivamente sobre los parámetros legales que tendrán que venir recogidos en el anexo de los proyectos básicos y de ejecución, y el informe jurídico, y se otorgaría la licencia básica condicionada a la licencia urbanística. Antes del inicio de obra, este sería, digamos, un segundo momento, lógicamente, tras la concesión de la licencia básica. En ese caso debe acompañarse, obviamente, la hoja de encargo de la dirección facultativa, incluido el estudio, incluido el coordinador de seguridad y salud,
Las autoliquidaciones, como digo, del aval, ¿no?, de la fianza de residuos, y también la de desperfectos en la vía pública y, en su caso, la de obras de urbanización. Las autorizaciones o informes sectoriales, imaginaros que, no sé, que está afectado por cultura, en un ámbito BIC, bueno, las autorizaciones o informes sectoriales, y, lógicamente, antes del inicio de obra, pues tendrá que estar el acta de tira de cuerdas y cesión de viario en su caso. La segunda modalidad o la segunda fase dentro de la licencia estaría lo que la ley denomina licencia urbanística. Si antes lo que hemos examinado en ese informe técnico eran esencialmente los parámetros urbanísticos más importantes, edificabilidad, como hemos comentado antes, ocupación, en definitiva la situación del edificio, usos, sótanos, etcétera. Ahora lo que sí tenemos que entrar es ya en todo lo que hace referencia al código técnico, ¿no? Y entonces en la licencia urbanística se analizará la accesibilidad y la habitabilidad, la correspondencia del proyecto de ejecución con el básico y con el estudio de seguridad y salud. Aquí ya se informarán, ahora en las licencias de obra se informa de manera simultánea con el resto de cuestiones, digamos, urbanísticas del proyecto, pues estos, digamos, anexos del aval de residuos, de las exigencias de urbanización asociadas a la obra. Bueno, todos estos informes, como digo, irán en la licencia urbanística. El informe, por supuesto, de cumplimiento del Código Técnico en referencia a la prevención de incendios, y se comprobarán las autoliquidaciones del ICIO y de las garantías que he comentado antes, tanto la de residuos como la garantía de urbanización, que son las que se exigen y que anteriormente, como digo, se ha presentado una autoliquidación. Los procedimientos de CONECU, pues lógicamente lo que tienen, como he introducido anteriormente, es que habrá una mayor agilidad en la tramitación, dado que se sustituye el informe técnico municipal y, por tanto, se descarga a los servicios técnicos de un volumen de informes. Al final hay como varias carreteras, por entendernos, para llegar al mismo sitio. Lógicamente, esto hace que haya una mayor agilidad. Se ha faseado la licencia, se sobreentiende que habrá una descarga por la intervención también de las ECUs, y todo esto redundará, y así está funcionando como digo, en los grandes ayuntamientos, donde, como sucede desde luego en el Ayuntamiento de Murcia, existe una enorme carga de trabajo. Al final, las conclusiones, como digo, van orientadas, desde luego, a plasmar ese principio, por supuesto, de agilidad y de simplificación administrativa, que debe redundar, por supuesto, en los plazos de tramitación del procedimiento. Recomendar que se soliciten ambas licencias, tanto la básica como la urbanística, con carácter simultáneo, presentando desde el inicio toda la documentación. Si no, en su defecto, hay un plazo de 3 meses para presentar la licencia urbanística desde el inicio de las obras, pero desde luego es mucho más, vamos a decir, útil, recomendable, el que se presenten ambas licencias con carácter simultáneo. Y, bueno, concluyo como he comenzado, en el sentido de valorar positivamente esta ley, en el sentido, desde luego, que va orientada a agilizar los procedimientos, a introducir la colaboración público-privada en el ámbito urbanístico,
Como digo, está contrastada su eficacia en otros ámbitos de la actividad administrativa en general, también en la urbanística en otras comunidades autónomas, y estoy convencido que también en Murcia lo va a ser. En la región de Murcia también va a ser un instrumento muy útil. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero presentarme porque habrá gente que no me conozca. Soy Javier Rollán, director general de Ordenación del Territorio y de Arquitectura de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y hemos participado en la redacción de esta ley de simplificación con una serie de medidas enfocadas a la simplificación administrativa en materia de urbanismo. También, bueno, agradeceros vuestra presencia. Nosotros tenemos dentro de la Consejería también un ciclo de formación de técnicos de la Administración local y impartimos todas las jornadas técnicas que se puede, porque creemos que la información y la formación es parte fundamental para que luego todas estas iniciativas legislativas que tienen gran trascendencia puedan ser de aplicación y que todos los jurídicos y técnicos de la Administración no tengáis ningún tipo de duda en su implantación. Como he comentado, en principio yo tenía la ponencia para hablar sobre la SECU. Hay que agradecer que Antonio, la verdad es que ya ha dado unas pinceladas muy interesantes sobre la incidencia que puede tener una ECU en la agilización y la simplificación administrativa, pero yo soy arquitecto y no me podía resistir un poco a hacer por lo menos un barrido de todas aquellas medidas de carácter urbanístico que creo que la ley recoge y que son de interés y pueden aclarar conceptos para que se pueda aplicar con la mayor facilidad posible. Estas medidas de simplificación administrativa han tenido, como se ve en esta diapositiva, han tenido su traslación sobre el articulado de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la región de Murcia, la LOTUR. He escogido unas cuantas que creo que son las más significativas y las que realmente, por la experiencia que estamos teniendo en la Dirección General, empiezan a tener más consultas o que estamos viendo que tienen una mayor aplicación. Ahí se ve un poco las que estoy indicando y sobre qué artículos operan de la LOTUR. En algunos casos los modifica, en algunos casos hay artículos o disposiciones adicionales de nueva creación y en otros casos se suprimen parte de los artículos, como ahora podremos ir viendo. Bueno. En primer lugar, vamos a hablar de la regulación de usos de la edificación y usos provisionales en suelo urbano con planeamiento en tramitación. En este caso, se produce una modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 89 del Régimen General de Edificación y Usos en Suelo Urbano. El objetivo de esta modificación era un poco equiparar las condiciones del artículo 100 con las que del artículo 89 con las que ya se hicieron en modificaciones anteriores de la LOTUR en el artículo 100 sobre el suelo sectorizado, urbanizable sectorizado. Su objetivo es agilizar la implantación del uso industrial, el hotelero, el terciario y dotaciones en aquellos suelos que cuentan con aprobación inicial del planeamiento, para no tener que esperar a posteriores estados de tramitación del planeamiento o incluso a la gestión del propio suelo. En la parte superior podemos ver cómo estaban antes esos apartados 3 y 4 y la nueva redacción de los mismos. En concreto, el punto 3 podrán
implantarse en las áreas donde el uso esté permitido edificaciones destinadas a industrias hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles. Es lo que comentaba, es un poco un impulso y una agilización para la implantación de estos tipos de usos. En el caso de que el ayuntamiento aprecie que son de interés público, los ayuntamientos tendrán que determinar que son de interés público y cuando el plan en tramitación haya alcanzado la aprobación inicial. Siempre que se respete la ordenación señalada en el planeamiento y luego se hace una distinción para los dos tipos de suelos urbanos, para el suelo urbano consolidado y para abajo se verá que para el suelo urbano el no consolidado y el consolidado. Estos matices, estos requerimientos que se le ponen son para el suelo urbano no consolidado, que la actuación no podrá superar el 40% del aprovechamiento del ámbito, que siempre se tendrá que prever que el suelo debe contemplar la posibilidad de las cesiones de suelo para viales, zonas verdes y equipamientos, con lo cual en ese caso la actividad a implantar no ocupará más del 50% de la superficie de la finca. Tendrá que cumplir las condiciones de un suelo urbano, es decir, debe tener acceso viario, red de agua potable, red de saneamiento, electrificación y red de alumbrado público. Deberá igualmente aportar una garantía por el total del importe del proceso de gestión del planeamiento urbanístico. Se aportará documento notarial de indivisibilidad de la finca hasta que no se llegue al momento de la reparcelación dentro del proceso de gestión de ese suelo. Y en el caso del suelo urbano consolidado tendrá la adicional condición de que deberá completarse la urbanización y realizar las cesiones legalmente obligatorias. En la redacción del artículo 4 siempre dejamos la posibilidad, como había antiguamente, que se puedan autorizar usos y obras provisionales, o sea, no queremos suprimir esa posibilidad. Entendemos que esto puede agilizar mucho la implantación de todo este tipo de usos, aunque no se haya llegado a un estado definitivo del planeamiento o que se haya hecho la gestión del suelo. Realmente acorta los plazos y agiliza esas implantaciones. La modificación de nuevos supuestos de autorización mediante título habilitante en suelo urbanizable sin sectorizar y no urbanizable. En este caso se modifica el apartado 3 del artículo 101, el régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sin sectorizar. En letra pequeña se ve lo que se conserva del artículo 3 y en este caso se han introducido unos nuevos supuestos para que puedan ser objeto de título habilitante en estas categorías de suelo. Aquí se recoge un poco la tendencia a aplicar la posibilidad de títulos habilitantes sobre suelos para usos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. En ese sentido, ya teníamos los apartados A, B, C, D y en el E, cuando ya se introdujo el tema de las instalaciones de producción de energía renovable, introducimos un matiz que se ve en letra un poco más grande, que es así como las infraestructuras accesorias de acumulación de energía. Estos son las que conocemos como pilas o baterías, es decir, son instalaciones habitualmente vinculadas a las explotaciones de energía fotovoltaica, donde en lo que ellos llaman las pilas, que son como una especie de containers, pueden acumular la electricidad, la energía.
no estaba regulado y, sin embargo, sí hay una directiva europea que ya habla sobre estos asuntos y lo desarrolla. Y además lo vais a entender muy fácil porque es una solución muy versátil para paliar efectos como los que sufrimos con el apagón de este año. Es decir, tener un remanente de energía capaz de verter a la red en un momento en el que ellos empiezan a detectar que hay caídas de tensión en la red es muy importante. Luego se añaden los apartados F y G. El F, en concreto, construcciones e instalaciones relacionadas con explotaciones mineras, canteras, extracción y triturados de árido y dentro del suelo minero autorizado. Establecimientos de beneficio minero que no se consideran uso industrial siempre que la finca correspondiente tenga la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y a las características exigidas por su propia normativa. Y el G, infraestructuras para valorización o eliminación de residuos de construcción y demolición u otros residuos no peligrosos dentro del suelo de uso minero autorizado y no tendrán la consideración de uso industrial. Esto vuelve a ser un poco lo mismo. Aparecen nuevos usos que entendemos que en este caso para suelos que han estado destinados a las explotaciones mineras pueden albergar otras nuevas posibilidades y recogidas en la ley se podrían reconocer mediante título habilitante independientemente del procedimiento ambiental que cada uno tenga que tener. Bueno, esta es otra medida de agilización y simplificación, bueno, más agilización. Es el procedimiento de autorización excepcional, la regulación del silencio positivo en los procedimientos de autorización excepcional. Se produce una nueva redacción del artículo 3, del apartado 3 del artículo 104, en el que, como bien indica el esquema que acompaña al artículo, anteriormente teníamos un silencio negativo, administrativo negativo, en el sentido de que transcurrido los 4 meses desde la presentación de la solicitud, sin que haya sido notificada resolución expresa, se entenderá desestimada. Eso se sustituye por que, transcurridos 6 meses de la recepción de la solicitud en la Consejería con competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, sin que haya sido notificada resolución expresa, se entenderá estimada. Evidentemente, el resto del artículo es la clave, es decir, en ningún momento cualquier iniciativa, cualquier proyecto que contravenga el ordenamiento jurídico urbanístico o la ordenación territorial no sería objeto de autorización. Por eso se hace la mención al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de la Ley Estatal, la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana. Es decir, no es evidente, pero por si acaso queda implícitamente recogido también en el artículo. Este silencio administrativo positivo hay que estar tranquilos, nunca va a amparar ninguna actividad o ninguna edificación que contravenga cualquier ordenamiento jurídico urbanístico. El siguiente, se suprime la regulación específica de usos provisionales en suelo no urbanizable. Este es uno de los supuestos que se hace una modificación por supresión de un apartado. Se suprime el apartado número 2 del artículo 111, usos y obras provisionales. Hasta ahora se entendía que para este tipo de suelo la regulación de los usos provisionales no
como decía textualmente, en suelo no urbanizable solo se autorizarán los usos provisionales y las instalaciones requeridas para su implantación, pero en ningún caso obras de construcción que tengan carácter de edificación. Bueno, esto pues que hacía que en muchos casos, cuando se pretendían hacer algún tipo de edificación en este tipo de suelo, se derivasen a tramitaciones más largas, con autorizaciones excepcionales, con declaraciones de interés público, etcétera. Con esto, que además estudiar la jurisprudencia y la legislación del Estado con el artículo 58.2 de la Ley del Suelo del 76, hemos comprobado y visto lo que en otras comunidades autónomas se ha regulado, que se podrían contemplar también esas construcciones que tengan el carácter de edificación, con las garantías que el artículo prevé para otros tipos de suelo. Al final, aquí también conseguimos una simplificación y no derivarlo a tramitaciones de mayor extensión en el tiempo. La observación lo dice: la regulación del uso provisional en suelo no urbanizable se equipara a la del resto del suelo. Bueno, se establecen los supuestos de revisión del planeamiento. Hay un nuevo apartado, el 5, del artículo 171, en revisión de planes. Este era un tema que en la Dirección General siempre nos ha causado problemas, sobre todo con aquellos municipios de pequeña extensión que planteaban pequeñas modificaciones, pero que al tener un tamaño relativamente pequeño les obligaba a modificaciones de larga tramitación. También le pasa a algunos ayuntamientos, a algunos municipios que tienen algunos usos con gran extensión, muy extensivos, o sea, usos sobre todo actividades económicas que querían hacer pequeñas ampliaciones dentro de sus usos, y al final les llevaba a unas tramitaciones muy largas de modificaciones de sus planeamientos generales. Se han retocado los parámetros para que el incremento cuando no sea superior al 20% del suelo urbano consolidado, el suelo urbano no consolidado, el suelo urbanizable sectorizado, el suelo urbanizable no sectorizado o equivalente de carácter residencial del municipio. Es decir, que le sería de aplicación cuando superen ese porcentaje de esas categorías de suelo, que al final es el total sobre el que se calcula es bastante mayor, con lo cual digamos que los casos posibles de revisión del planeamiento son menores. Supresión del criterio de superficie para considerar una actuación estructural. Se modifica el apartado número 2 del artículo 173 de modificación de planes. Este es el que hacía alusión a la consideración en el segundo párrafo, se ve la modificación. También se considerará como estructural, en el supuesto, antes estaba redactado, como la modificación que afecte a más de 50 hectáreas. Eso se ha suprimido, con lo cual deja de ser de uno de los supuestos de modificación estructural. El resto queda igual: la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el plan.
Bueno, entidades, este es el tema estrella que yo creo que todos estabais deseando que llegásemos. Bueno, las entidades colaboradoras de certificación urbanística. Yo creo que Antonio Navarro lo ha explicado muy bien. No hay que ver esto como una amenaza a la competencia municipal o a la seguridad jurídica ni nada. Esto al final es, como bien ha definido, es establecer una nueva vía de tramitación. ¿Qué se pretende conseguir? Pues una mayor agilización en los trámites, que todos aquellos que tramiten con la SECU obtendrán, pero también entendemos que el sistema normal, ordinario de tramitaciones debe ganar agilidad por descargarse de parte del trabajo que se derivará a través de la SECU. Son entidades facultativas y no preceptivas. Sus funciones son control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas a través de los certificados de conformidad. Inspección y verificación de instalaciones, establecimientos y obras relativas a los títulos habitantes de materia urbanística. ¿Quiénes pueden ser ECUs? Pues entidad privada con personalidad jurídica y capacidad de obrar, o sea, de actuar en esta materia, que requiere de una habilitación y de una inscripción. En ese sentido, tengo que comentar que ya hay, en la consejería ya tenemos una ECU que se quiere registrar en la región y al menos 2 colegios profesionales que están poniendo en marcha los mecanismos para empezar a registrarse como ECUs. Requisitos de la habilitación. Quizás lo que más tarda es la acreditación por ENAC como entidades de inspección tipo A, de acuerdo con lo que la norma UNE, EN ISO IEC 17020 indica. Ahí están los requisitos que han de cumplir las entidades de inspección tipo A. Por lo que hemos preguntado, porque hemos elevado consultas a ENAC, el tiempo para que acredite ENAC está entre los 6 meses y 1 año. Entendemos que aquellas, también elevamos las consultas, que ya están operando en otras comunidades autónomas, tengan más fácil la implantación, conseguir la acreditación ENAC para operar aquí en la región de Murcia. Yo creo que durante el próximo año tendremos alguna operando aquí en la región. Requisitos de personal están descritos en el artículo 269 cuarter y siempre se hace referencia a aquellos todos los técnicos o profesionales que se definen en el artículo número 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación como los técnicos, o sea, como el personal mínimo que deben tener. Deben tener un seguro de responsabilidad civil de 1 millón de euros, procedimiento gratuito de reclamaciones y sistema de acreditación, o sea, sistema de atención al cliente. Como he comentado, la habilitación y el registro corresponde a la comunidad autónoma y se ha creado ya un código de procedimiento, con lo cual pues estamos en disposición de empezar a registrar a estas entidades. También existe la posibilidad siempre de solicitar la habilitación e inscripción mediante un formulario genérico de la consejería. Su régimen jurídico, obligaciones e incompatibilidades están recogidas en el artículo 269 sexis, septis y octis.
Y lo que estaba recordando antes, siempre con la salvaguarda de las competencias de la administración local, se recoge la posibilidad de que, por acuerdo de pleno, los ayuntamientos puedan acordar la exclusión de la aplicación en su ámbito territorial o establecer una regulación propia para este tipo de entidades. Desde que está aprobado, la ley está aprobada, sería aplicable y solo en el caso de que aquellos municipios que no quieran que sea de aplicación tendrán que aprobarlo en pleno municipal. Como he comentado, los colegios profesionales son entidades que pueden ser habilitadas como EQUS, y aquí en la región hay 2 que nos han pedido la información y tenemos constancia de que se están preparando para convertirse en EQUS. Por conversaciones que hemos tenido con asociaciones de EQUS a nivel estatal, que están operando en Galicia, Valencia, Madrid y ahora en la comunidad de la región de Murcia, creemos que a ellos les ha parecido muy interesante cómo está recogido en la ley y sobre todo el no tener que con el certificado no se tenga que emitir informe técnico, porque era un poco la clave de que esta medida de la EQU sea efectiva. Bueno, paso a relatar algunas medidas también que creemos que son interesantes y que son de hecho de implantación inmediata. La modificación de los supuestos de evaluación ambiental estratégica. Se elimina un supuesto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y se añaden 2 a los de evaluación ambiental estratégica simplificada. Se hace mediante la modificación de la disposición adicional primera y, en esencia, se suprime el apartado E del punto 1, en las que las modificaciones estructurales de planeamiento general y normas complementarias tuvieran que ser evaluación ambiental estratégica ordinaria. Y luego se incluyen 2 supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada. En el punto 2 teníamos los supuestos A, B y C y se introducen el D y E. El D en concreto, los instrumentos, estrategias y planes, así como sus modificaciones, incluidas en el apartado 1, a excepción de los indicados en la letra F, cuyo único objeto sea la protección medioambiental o establecer limitaciones respecto a la implantación territorial de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. Y el E, las modificaciones del plan general consistentes en la eliminación de un sector o sectores, siempre que se mantengan los estándares de sistemas generales dentro de la estructura general y orgánica del territorio. Vimos al principio en el artículo 89 cómo se intentaban agilizar y fomentar la implantación de usos de actividades económicas, terciarios, hoteleros y dotacionales en suelo urbano. A través de la disposición, una nueva disposición adicional quinta, metemos unas medidas que tienen como finalidad el impulso y dinamización de la actividad hotelera. Va enfocado a conseguir una agilización y una simplificación para que la implantación de instalaciones hoteleras en esta región, que tiene una vocación claramente turística,
no tenga que pasar por modificaciones de planeamiento general. En ese sentido, se introducen dos medidas. El primero, se establece con carácter prevalente a las determinaciones del planeamiento urbanístico la compatibilidad de los establecimientos hoteleros definidos en la Ley de Turismo de la Región de Murcia o la normativa que los sustituya con el uso residencial no destinado a vivienda de protección pública. Es decir, es decretar la compatibilidad del uso residencial y el hotelero, sin modificación de plan. Siempre en muchos cascos, sobre todo en cascos históricos o situaciones excepcionales con una clara vocación turística, como puede ser primera línea de playa, etcétera, ha habido muchas veces el interés de la industria hotelera de implantar instalaciones para uso hotelero. Siempre los planeamientos generales han derivado dichas modificaciones, dichas iniciativas a modificaciones de planeamiento general, con lo cual se metían en unas tramitaciones que no hacían esos dilatados tiempos, muchas veces no hacían que la inversión no fuera rentable. Entonces, lo que se decreta es, vía modificación de ley, esa compatibilidad del uso residencial con los usos hoteleros, con el uso hotelero. Y el segundo caso es que, con carácter excepcional y con informe favorable municipal, y en su caso del departamento autonómico correspondiente, podrá ser compatible el uso de hotel sin que cambie la calificación de equipamiento y manteniendo la titularidad pública, en su caso, de los terrenos mediante concesión por un tiempo determinado especificado en el convenio formulado al efecto. Lo que esta medida busca es la posibilidad de que las instalaciones hoteleras utilicen o usen suelos destinados a equipamientos con unas condiciones especiales, con unos mecanismos que hacen que ese suelo siempre quede calificado como equipamiento, no pierda la calificación, y el uso de equipamiento se traslade a otra parcela en el mismo ámbito para garantizar que ese equipamiento nunca se pierda. Bueno, los ayuntamientos aprobarán, mediante acuerdo del Pleno, decidir la aplicación en su término municipal del régimen previsto en el presente precepto, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. Volvemos un poco a salvaguardar la competencia municipal para que ellos sean los que decidan en qué ámbitos y en qué grado y cómo han de aplicarlo. Nosotros proveemos de la herramienta a la administración local y luego la administración local es la que tiene que decidir si la aplica y modularla si fuera necesario. Bueno, pues esto en esencia es un poco las medidas urbanísticas que creemos que contribuyen a la simplificación y a la agilización administrativa que se han recogido en la ley. Y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna cuestión. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Escuela de Formación e Innovación la invitación a participar en estas jornadas y poder exponer lo que desde la Dirección General de Medio Ambiente hemos promovido para que la nueva Ley de Simplificación incluyera pues, avances en esta materia que son tan necesarias cada vez para poder dinamizar mucho más al final el tejido empresarial y también el desarrollo de los municipios desde el punto de vista urbanístico. Antes de empezar, pues bueno, me gustaría un poco poner en contexto cuáles son las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente y, por tanto, en qué hemos trabajado en esta Ley de Simplificación.
La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano ambiental en todos los procedimientos de evaluación ambiental, tanto de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, es decir, de todos los componentes de desarrollo urbanístico o de ordenación territorial y también de los programas vinculados al medio ambiente, y por otro lado también competente en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de actividades económicas principalmente, siempre y cuando el órgano sustantivo sea la comunidad autónoma de la región de Murcia o los municipios de la región. Luego ya tenemos otro órgano ambiental a nivel estatal, lógicamente, que se encarga de otro tipo de procedimientos. También nos encargamos de esa planificación en materia de calidad ambiental. Hablamos de toda la planificación en materia de residuos. Estamos elaborando a día de hoy el plan de residuos de la región de Murcia para el horizonte 2025-2035. Va a empezar la segunda fase de evaluación estratégica, como plan que es, y esperamos antes de mitad del 2026 tenerlo aprobado. En materia de suelos contaminados, además de la planificación, nos encargamos desde la Dirección General de Medio Ambiente de autorizar todos los trabajos de descontaminación y la vigilancia con los informes preliminares de suelos de las actividades que son susceptibles de contaminar el suelo. Nos encargamos de esa evaluación y, como digo, de declarar los suelos contaminados y su descontaminación. Y, por último, en cuanto a la calidad del aire, nos dedicamos a la vigilancia y al control de esa calidad del aire a través de la red que existe en la región de Murcia. Un punto muy importante, las autorizaciones ambientales sectoriales e integradas que abordan todo el control ambiental de la actividad económica de la región de Murcia cuando adquieren cierto nivel o pueden ser susceptibles de generar un impacto en el medio ambiente, por supuesto la evaluación de impacto ambiental, como he comentado antes. Y, por último, la vigilancia e inspecciones en todas las materias que son competencias de la Dirección General y, por supuesto, el trámite sancionador en el caso que sea necesario. Cuando hablamos de simplificación, además de este decreto ley, desde el año 2023 estamos inmersos en la Dirección General de Medio Ambiente en todo un proceso de mejora continua, en el cual hemos implementado instrucciones técnicas para facilitar todos los procedimientos a nivel técnico y administrativo. Hemos revisado todos los protocolos de actuación y eso nos ha llevado, esta evaluación, este análisis inicial que hicimos fue en el último trimestre del año 2023 y nos ha llevado a obtener estos números en el año 2024. Hemos resuelto un 191% más de evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones ambientales integradas de actividades económicas y un 48% más de todos esos desarrollos, territoriales a través de la evaluación ambiental estratégica. Esos son los datos de 2024 con respecto a los datos de 2023. Pero estamos inmersos en un proceso mucho más intenso desde principios de este año. Con ese proyecto lo hemos denominado Optimiza, para transformar operativamente y también implementar todo un proceso de mejora y de reevaluación interna de todo lo que hacemos en la Dirección General de Medio Ambiente, con esa hito de la primera fase de análisis, que fue en julio de este año 2025, y ya estamos aplicando medidas que están incluidas en ese plan o en ese proyecto. Esto va a llevar una inversión de 2,1 millones de euros en materia de digitalización que viene por fondos europeos. Y ya entrando en la materia de cuáles son las modificaciones que hemos realizado, nosotros, como podéis observar, a nivel regional tenemos esa Ley 4/2009, que es la que integra toda la protección ambiental integrada, o integra la protección ambiental, valga la redundancia, a través de esos procedimientos de evaluación de impacto y de evaluación ambiental estratégica, así como los dos tipos de autorizaciones ambientales que tenemos, que son sectoriales e integradas. Pero ¿de dónde emana, no? ¿Por qué hemos llegado a ese punto de esa Ley 4/2009? Pues tenemos una normativa europea que van a cumplir 25 años. La primera fue esa directiva del año 2001, que es la que establece el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, por eso habla de la evaluación de esos planes y programas. En el 2011, 10 años después, salió esa directiva que ya hablaba de los proyectos, de esa evaluación de impacto ambiental, y eso sufrió su transposición en el año 2013 a través de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal, que es nuestro marco inicial de transposición de esa directiva europea, y ese Real Decreto del año 2023 que modificó los anexos de qué actividades y qué proyectos, o sea, planes, proyectos y programas estaban sometidos o no a evaluación ambiental y si era simplificada u ordinaria. Y luego, como digo, en el año 2009, nosotros ya partiendo de esas directivas, se elaboró esa ley de evaluación de protección ambiental integrada de la región de Murcia.
¿Qué modificaciones hemos realizado? Esto sería el punto de partida. Bien. En el caso de toda la documentación en cuanto al inicio o la solicitud de esos procedimientos, tanto de estratégica como de impacto, es decir, de proyectos y de planes y programas, hemos realizado una simplificación de toda la información que, fruto de la experiencia propia de la Dirección General, generaba una sobrecarga de trabajo al promotor, pero luego se ha demostrado que no generaban ninguna mejora en los procedimientos. Y además, en algunos de los casos, llegaba a generar hasta confusión. Hemos eliminado, a la hora de la firma de la documentación de forma electrónica, la obligación de contar con ese código de verificación, que era innecesario. Al principio se implantó, que eso ya, como digo, ha desaparecido, ese índice documental por cada uno de esos documentos, que cada vez que sufriese una modificación o si integrase un nuevo documento había que modificarlo, lo que al final generaba más caos que orden. Y luego, en cuanto a esos dos archivos, tanto el de metadatos como el de información catastral, generó confusión en muchos de los promotores y, además, como digo, no aportaba ninguna mejora al procedimiento, con lo cual también se ha eliminado. Se ha simplificado mucho esa documentación de inicio, o por lo menos la forma de presentación de esa documentación de inicio. Otra de las modificaciones, en este caso, el artículo 9, hasta la aprobación de este decreto ley, cualquier fijación o establecimiento de niveles genéricos de referencia o esas otras prescripciones de cualquier materia que fuese objeto de protección ambiental, como veis, las que son, insisto, competencia de la Dirección General de Medio Ambiente, era aprobado a través de un decreto de Consejo de Gobierno. La tramitación de esos decretos de Consejo de Gobierno se llevan muchísimos meses, son complejas, pasan por muchísimos órganos que informan, y cuando hablamos de establecer niveles genéricos de referencia o otro tipo de prescripciones, hablamos de cuestiones meramente técnicas, es decir, lo que necesitamos es agilidad. Entonces, lo que se ha modificado o con lo que se ha establecido en este nuevo Real Decreto es que se realice la aprobación por orden del consejero, que es un procedimiento mucho más ágil, porque lo que intentamos y queremos es que, al final, estos niveles genéricos de referencia o estas prescripciones ambientales o técnicas y ambientales se vayan adaptando a la evolución científica y técnica de forma ágil, que no vayamos con mucho retraso. Por supuesto, y hay una obligación expresa de que haya una adaptación de las ordenanzas municipales a todos estos niveles que se establecen, por ejemplo, en cuestión de ruido, que es una de las materias que más afecta a los municipios. En cuanto al artículo 23, hablamos de la modificación de la autorización ambiental integrada. Esto ha sido realmente una corrección de errores porque hacía referencia, como veis, a que el ayuntamiento, cuando modifique la licencia de actividad, pues activará esa modificación de la autorización ambiental integrada, pero es que realmente no hay licencia de actividad cuando se autoriza ambiental, o sea, cuando se da la autorización ambiental integrada. Es decir, la autorización ambiental integrada es la autorización de mayor nivel desde el punto de vista ambiental y de puesta en marcha de una actividad que se puede conceder a nivel estatal. Y, por tanto, el ayuntamiento ya participa en el procedimiento, ya impone las condiciones ambientales y de urbanísticas que van a establecerse para esa actividad. Por lo tanto, no existe una licencia de actividad como tal. El artículo 40, aquí sí entramos ya en objeto de mecanismos más profundos de simplificación. Esta sería una primera fase. Cuando se dan esas autorizaciones ambientales integradas, el promotor está obligado a hacer unas comunicaciones previas. Eliminamos la doble comunicación que existía anteriormente, que era que el promotor tenía que comunicar tanto a la Dirección General de Medio Ambiente como al Ayuntamiento ese inicio de la fase de explotación. Ahora hemos suprimido esa doble comunicación, solo comunica a la Dirección General y nosotros nos encargamos del traslado al Ayuntamiento correspondiente. Del mismo modo, cuando el certificado que se establece por la entidad de control ambiental, una vez que se inicia la actividad para comprobar que cumple con todas las condiciones que se establecen en las autorizaciones, también se ha eliminado esa doble comunicación y solo entraría por el registro de la comunidad autónoma. Y una cuestión para nosotros importante, la Dirección General de Medio Ambiente aprueba anualmente su programa, su plan de inspección, ¿vale? Se establecen toda una serie de variables y de actividades que deben de inspeccionarse. Y hasta ahora la legislación, la Ley 4/2009, establecía un plazo de 9 meses para hacer esa primera inspección.
pero entendíamos que el plazo de 12 meses se adecuaba mucho mejor, lógicamente, al plan de inspección, que es anual y, por tanto, nos permite organizar de mejor manera todas esas cuestiones de inspección. El artículo 47 creo que es importante porque hasta ahora las modificaciones no sustanciales de las autorizaciones ambientales, sectoriales en este caso, conllevaban que en el plazo máximo de 45 días, que no siempre se cumplía, la Dirección General de Medio Ambiente tenía que dictar una resolución autorizando esa modificación no sustancial. Ahora, lo que se ha hecho es que el silencio sea positivo y, por tanto, en el plazo de un mes, si la Dirección General de Medio Ambiente no contesta, automáticamente se entiende autorizado, porque hablamos de modificaciones no sustanciales que son cuestiones mínimas de funcionamiento de la empresa y que, además, suceden muy a menudo en las empresas por la misma, ¿no?, están vivas, ¿no? Y, por otro lado, esta comunicación, cuando hay una modificación, cuando hay una renovación de la autorización ambiental sectorial, que tiene una vigencia de 8 años, puede renovarse por otros 8, pues del mismo modo, aportando ese certificado de la entidad colaboradora en materia ambiental, que ya existe en el decreto que regula las secas en la región de Murcia del año 98, o sea, no es una figura nueva como puede ser la ECU, ¿no?, como ha estado contando Javier Royán, sino que estas entidades sí llevan mucho bagaje en la región de Murcia y en el resto de España, pues con esa comunicación por parte de la ECA automáticamente se entiende renovado. Con lo cual, estamos simplificando los trámites y agilizando mucho este tipo de cuestiones del día a día de las empresas. El artículo 100, paso muy sencillo, paso muy rápido, es también una corrección de errores porque donde venía la palabra estudio debe sustituirse por documento, que es literalmente lo que debe de poner. Simplemente una cuestión de corrección. Los artículos, el artículo 100 ya habla de la evaluación, aquí entramos ya en materia de evaluación ambiental estratégica. Como digo, esto era una corrección de errores y ya entramos en los artículos 103 y 106 de este procedimiento, en el cual, con la finalidad de adecuar la terminología a lo que establece la LOTURM, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanística de la Región de Murcia, y no existan, al final, conflictos y a veces, como digo, al no utilizarse la misma normativa genera problemas al final, hasta incluso para entender muchas veces lo que se dice, ni en qué fase del procedimiento está a nivel urbanístico y ambiental, porque no usan esa misma terminología. Entonces, sustituimos en todos estos artículos la palabra preliminar por inicial, con lo cual ya utilizamos la nomenclatura de la LOTUR y, además, se hace una evaluación profunda de todas las fases del procedimiento y queda muy bien explicada ahora y más fácilmente entendible. En cuanto al artículo 107, hablamos ya de las fases de evaluación más profundas, hablamos de pedir esos informes sectoriales, la fase de consultas ambientales. Dentro de ese expediente, de nuevo, volvemos a sustituir lo que he dicho antes, preliminar por inicial, y luego aquí también aplicamos otra medida de simplificación, dado que antes la publicación en el BOR era por un plazo de mínimo 45 días y ahora bajamos a 30, con lo cual también ganamos en agilidad. Y, además, importante, a nivel de esos instrumentos de ordenación territorial que están sometidos a evaluación estratégica, hasta ahora hablaban a nivel general de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, no hablaban de esas actuaciones de urbanización y, por tanto, de forma general, se tenían que pedir los informes sectoriales del artículo 22 a todos los procedimientos que se iniciaban. Ahora concretamos que esos procedimientos o de planeamiento urbanístico, de actuaciones de urbanización, solo se solicitan los informes del artículo 7, que son muchos menos, los preceptivos, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, simplificamos mucho los procedimientos vinculados expresamente a esas actuaciones de urbanización. En cuanto al artículo 132, de las entidades de control ambiental a las que hacía referencia anteriormente, en el punto 1 hemos eliminado la palabra física, porque entendíamos que por dos cuestiones no podían incluirse las personas, o sea, no podían ser ECA las personas físicas. Por dos motivos. En el decreto del año 98 ya establecía que esa estructura organizativa que se incluye en el punto 3 debería de ser como mínimo 3 técnicos. Teniendo claro que tiene que tener una estructura organizativa y que deben de ser mínimo 3 técnicos, no era lógico que una persona física pudiese ser entidad de control ambiental, cuando además el volumen de trabajo o de
variables o de trabajo que realizan las ECAs abarca muchos aspectos ambientales, con lo cual era necesario establecer que fuesen diversas personas las que pudiesen evaluar, en base a su conocimiento, el trabajo que hace una ECA. Y luego ya ocurre, así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2016, el de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, el que establece qué actividades están sometidas a autorización ambiental integrada, y también la Ley 7/22, la de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ya establece que las entidades de control ambiental pueden aportar los informes y las certificaciones y también los actos que emiten dentro, en este caso, como elementos probatorios a la hora de los procedimientos sancionadores. Lo que hacemos es incluirlo aquí expresamente para que no haya realmente una inseguridad jurídica, digámoslo así. Por poner un ejemplo, cuando una ECA valora un foco confinado en una empresa y se superan los niveles máximos, ese certificado que emite la ECA sirve para tramitar un expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones ambientales de su autorización, por ejemplo. Bien, la disposición adicional 12ª, que establece qué actividades se someten o no a licencia de actividad, en este caso las vinculadas a esos espectáculos públicos de actividades recreativas. Esto fue bajo criterio del Ayuntamiento de Murcia, con buen criterio tengo que decirlo, porque no hay una definición de gimnasio como tal, sino que lo que está subrayado en el punto segundo es lo que se ha adicionado ahora en el decreto ley, porque antes todos los gimnasios y las piscinas de uso colectivo estaban sometidas a licencia de actividad o debían de contar con una licencia de actividad. Cuando, por ejemplo, una actividad industrial no sometida a autorización ambiental, una gasolinera, están sometidos a declaración responsable. Es decir, la licencia de actividad es una figura superior. Entendiendo que hay gimnasios de pequeño aforo que no utilizan ni música, porque hoy en día casi todo gimnasio donde se haga un poco de actividad física de cualquier tipo, pues entendíamos que era necesario incluir, bajo criterio del ayuntamiento, que tuviese música, con lo cual era necesario evaluar el ruido que puedan generar y además cuando al final son de pública concurrencia a unos niveles como este, pues también es necesario que se someta a licencia de actividad. Y ya quedan dos cuestiones. Por un lado, y las dos cuestiones van en la misma línea. En el caso de esta disposición relativa a los residuos, la Ley 7/22 ha establecido, de residuos de economía circular, ha establecido toda una serie de obligaciones para las diferentes comunidades autónomas. Esas obligaciones nos van a llevar desde este año hasta el 2035, los próximos 10 años, a desarrollar toda una serie de infraestructuras para poder cumplir con los criterios de reutilización, reciclaje y valorización que se establece en la legislación estatal. Para ello tenemos que ser ágiles a la hora de poder disponer de un suelo que nos permita desarrollar ese tipo de infraestructuras que además vienen financiadas en la mayoría de casos o cofinanciadas con fondos europeos. Entonces, con este tipo de disposiciones, la siguiente habla de infraestructuras eléctricas, lo que intentamos es, como digo, habilitar ese suelo como sistema general y evitándonos el procedimiento de pasar por un interés público, con lo que ello conlleva en cuanto a la demora. Este artículo, como digo, permite que luego el planeamiento se adapte, pero nos permite, como digo, desarrollar rápidamente este tipo de infraestructuras en el territorio. Lógicamente, cuando hablamos de infraestructuras de residuos, hablamos de infraestructuras públicas, no hablamos de infraestructuras en ningún caso privadas. O, por ejemplo, a través de los consorcios de residuos, que son entidades supramunicipales, también podrían hacer este tipo de desarrollo. Y en cuanto a las infraestructuras eléctricas, y esto aquí ya está más en formato telegrama, pero se aplica exactamente igual al artículo anterior, a la disposición anterior. En este caso afecta a la construcción, modificación, reforma y ampliación de líneas eléctricas de transporte y distribución, subestaciones y también la red de transporte de gas canalizado. A día de hoy, la región de Murcia, y eso lo habéis oído recientemente
en los medios de comunicación, ha solicitado al Ministerio que en la nueva planificación de implantación de infraestructuras eléctricas la región de Murcia tenga el peso que necesita tener para poder desarrollar los nodos de energía tanto en las zonas industriales como en el desierto, se le llama así, desierto energético del noroeste, por un déficit muy importante de nodos de conexión eléctrica. Eso está dificultando tanto el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas en esas zonas, pero además, en el caso del Valle de Escombreras, la capacidad a día de hoy de suministro eléctrico para todo el desarrollo que hay previsto, tanto de hidrógeno verde como de otro tipo de infraestructuras, de empresas, está dificultándose. Y además se ha valorado ya una pérdida de cerca de 1.000 millones de inversiones en la región de Murcia de empresas que no han podido obtener la energía necesaria para funcionar. Están pendientes más de 3.000 millones de euros de inversiones a día de hoy en la región de Murcia y van a depender de estos desarrollos. Tuvimos la buena noticia de que en la planificación se va a tener en cuenta todas las solicitudes que se hicieron desde la región de Murcia, pero volvemos a insistir en ello. Esta disposición va a permitir que de forma más ágil se puedan implantar esas infraestructuras, lógicamente pasando por la evaluación de impacto ambiental. Es decir, esto hablamos de condiciones para la implantación en suelo, pero en ningún momento, en ninguna de las dos infraestructuras, tanto energéticas como de residuos, no se omite en ningún momento la evaluación de impacto ambiental ni la autorización ambiental integrada. Es decir, los estándares ambientales se mantienen. Esto hablamos exclusivamente de obtener un suelo que de alguna forma nos permita ser más ágiles en la tramitación. Y por mi parte, pues ya queda a expensas de si tenéis alguna pregunta que pueda contestaros, pues a vuestra disposición. Bien, pues darle las gracias a Juan Antonio Mata, a Javier Rollán, que ha participado anteriormente, y a Antonio Navarro Corchón por la participación en la sesión de tarde de la jornada sobre simplificación administrativa. Comenzábamos esta mañana a las 9 con la presentación de mi consejera, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, haciendo la apertura de la jornada. Después hemos tenido 6 ponencias con participantes de la Inspección General de Servicios, la Dirección General de Patrimonio Cultural, de Comercio, en mi parte de la Consejería de Empresa, y por la tarde pues hemos tratado los temas de medio ambiente, excepcionalmente expuestos por Juan Antonio y en materia de urbanismo por Antonio Navarro y por Javier Rollán. Agradeceros la presencia de todos, esperamos que os haya sido útil, tanto los que habéis venido esta mañana y esta tarde, o los que habéis venido solamente esta mañana o esta tarde, y nada más. Eso es todo. Gracias a la Escuela también por la gestión, y bueno, yo hablo desde la Consejería de Empresa, y nada más, que vamos a aplicar la ley de simplificación administrativa. Gracias.